interpolación de variables ambientales, especialmente todas aquellas que son tomadas mediante una serie de estaciones que registran la variabilidad de las diferentes variables y problemas ambientales. Todos están sometidos en una fuente de captura, a veces hay algunas que son móviles, otras que son fijas, todas estas estaciones que registran y capturan todas estas variables tienen que pasar por este proceso, por el proceso de interpolación, que consiste en seleccionar una herramienta para llevar esa variable que no está ahí en el ejemplo que está ahí, que está por punto, pero que estas variables que son monitoreadas por puntos, que cada punto es una estación, puede ser una estación meteorológica, puede ser una estación para registrar calidad del aire, ruido y todas las variables de parámetros físico-químicos que se encuentran. Es decir, yo creería que el 90% de la información de este trabajo ambiental es capturada por medio de estaciones. Y estas estaciones se ubican en puntos. Ese punto va a traer un valor que va a representar el comportamiento de la variable. Pero como nuestras variables son continuas, hay la regresión de variables continuas y variables discretas. Las continuas se toman como un punto, pero ese no es el comportamiento de ellas. Por ejemplo, la temperatura. Si tenemos la temperatura en esa estación, en la estación no es solamente está la temperatura. La temperatura está a lo largo y ancho de todo el territorio. Entonces, ¿qué pasa con ese sentido? Que hace la interpolación, nos permite tener unas herramientas y unas metodologías por las cuales esas variables que van a estar en punto se van a poder proyectar como una matriz, que son los rastros, y desde ahí tener una figura que va a ser totalmente continua, o una malla, o algunos lo pueden, ya lo que ustedes conocen como un mapa, y empiezan a aparecer las isoyetas, las isotermas, el modelo digital del terreno, ya está procesado porque son puntos del terreno que se toman por un levantamiento magnético o puntos que se han tomado ya en terreno. De esa forma, se empieza a analizar el comportamiento de la variable ya de forma continua. Entonces vamos a tener una serie de mallas o de superficies de predicción. ¿Por qué son predicción? ¿Por qué entra esa parte de predicción? Porque por medio de las muestras que son reales se predice el resto que no se conoce. Es decir, por la malla de punto podemos generar la superficie continua de los siguientes valores que no conocemos. Entonces, en esa interpolación espacial o geoestadística, esa es una metodología un poco más compleja, pero que nos va a generar un poco más de confiabilidad. Es una de las más usadas en la parte de interpolación espacial geoestadística. ¿Qué pasa aquí con estos métodos? Estos métodos vienen equipados con una serie de análisis basados en la parte de geoestadística. Hay que entender el comportamiento de los datos y cómo son tomados en campo. ¿Para qué? Para tratar de minimizar el error que va a generar cada uno de los puntos que tenemos aquí entre este y este momento de predecir el resto de valores que no se conocen. Entonces, en la parte de la interpolación espacial, llevando lo geoestadístico es un poco más complejo el proceso, pero se tiene mayor precisión, por decirlo así, de predecir variable. De igual forma, existen otros interpolaciones
Dentro de esos otros interpoladores tenemos los determinísticos. Los determinísticos están basados en la primera ley de la geografía, basado en que los valores que estén más cerca de la muestra se van a parecer más a esa muestra y a medida que se alejen se van a alejar un poco más de los datos. Basándose en eso, que cada toma o cada elemento que está cercano a un vecino se va a parecer más a ese vecino, a medida que se aleja se va a alejar. Entonces, por medio de eso también se trabaja. La más trabajada porque necesita menos parámetros. Necesitamos un ejemplo, ahora estamos a un por uno. Entonces, en ese punto estamos viendo los ejemplos, lo que es el mapa de precipitación, mapa de temperatura, análisis de terreno, conjunto de altitud, análisis de parámetros físico-químicos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a tomar la pregunta. En los determinísticos, entonces tenemos una gama de familia de determinísticos, que son herramientas que van a estar allá con sus metodologías y una geoestadística. De esa forma se divide la interpolación. Interpoladores estadísticos y interpoladores determinísticos. Y el ejemplo tenemos acá. Este que está aquí es un determinismo. Ahí se cumple lo que es la primera ley de la geografía. Tenemos dos muestras, la 10 y la 10 y la 12. Esas son las de las estaciones. Es decir, ese es el valor real que conocemos. En este momento hay 4 datos en ese espacio de muestra. Por medio de esos 4 datos se predice el resto de toda la superficie de previsión que está ahí. Hay un ejemplo, el 11.1, ese es ya un dato de los que ya se hizo la predicción. Cumpliendo la ley de la geografía se parece más al 12, o es más cercano porque está el 12 cerca. A eso se refiere la primera ley de la geografía, que son los deterministas. Este determinístico es la distancia inversa ponderada, una que pronto hayan trabajado y que interpola, pero no se sabe, no es la metodología, ni qué es lo que se está haciendo muchas veces. Esa es distancia inversa ponderada. ¿Qué quiere decir? Que ya trabaja en función de la distancia y pondera el valor. Quiere decir que eso está 11 porque está después del 12, antes del 10, porque lo ponemos de acá después del 10, antes del 12. Entonces 11.1 basado en la distancia. Que no se va a parecer al 9, que está por ahí. ¿Qué sucede con la parte después de los estadísticos? Que muchas veces el comportamiento de la variable no solo se transporta en distancia, sino que existen otras series de factores que afectan la variable. Entonces, son los que se dedica a estudiar los estadísticos. Pero estos son los más usados porque necesitan menos datos, menos procesos. Los demás son bastante requeridos, se puede decir, pero no los más usados debido a que tenemos que tener toda una serie de parámetros para aplicarlo también. Tenemos un ejemplo, miren el otro ejemplo, este está en 3D, de los datos y el resto ya está. Se tiene la malla de la predicción. Por ejemplo, que hay algunos que tienen una disminución en los valores y aquí sube. Por eso es que los estadísticos utilizan otra serie de parámetros basados en esos otros factores que están en el espacio y que afectan la variable, no solamente la distancia como lo hacemos desde el inicio. Los más usados, esta distancia inversa ponderada. Esta distancia inversa ponderada es el interpolador prácticamente universal por la facilidad de uso y la facilidad para dar resultados
eso. De esa forma, hace el cálculo de todo. Eso se puede hacer manual. Yo en el trabajo a veces trato del sistema combinar la matriz a mano alzada. Si le dan las distancias, empiezan a hacer los cálculos y lo hacen. No tratan directamente con todo, pero de esa forma se hace la interpolación. El clínico también tiene su fórmula. Que va basándose que con estas 4 muestras podemos conocer el resto del valor de que es una variable continua. Hay que tener claro que esto funciona en variables continuas, no variables discontinuas. Algunos por ahí a veces quieren decir, aquí es una interpolación de una variable que no está a lo largo y entonces no se va a poder calcular. Por ejemplo, aquí en el final de la presentación hay una campo de vestir que hablan de la producción de café en las fincas. Una finca que usted conozca una alta producción de café no le puede predecir la producción de la del agua, porque no es una variable continua, no depende. Que diga ese valor de esa finca no va a depender del resto de la masa. Pero sí, si usted va a la finca y toma una temperatura, sabe cuál es el agua, porque esas sí son continuas. ¿Cierto? Si por ahí le dicen, no, si usted está en lotería, no, porque yo ahorita estoy en CDT, hace calor, ¿por qué será? Hacer, ¿cierto? Estamos manejando unas variables continuas. Lo mismo puede pasar si usted se va a un clima donde las temperaturas sean bajas. No, que estoy en tal parte, entonces usted dice, no, pues si estuve en pueblo vecino, ya hace buen frío, puede tener esto, y lo que saca, porque son variables continuas. En variables que no son continuas no se puede utilizar la interpolación porque no se conoce. Es decir, mi valor que conozco no me va a permitir generar el del lado porque no es continuo. Ventajas y desventajas de utilizar estos interpoladores. En lo determinístico, tenemos el determinístico. Entonces dice que el método presupone que la variable que se representa disminuye su influencia a mayor distancia desde su ubicación de la muestra. ¿Qué quiere decir? Eso es una desventaja cuando tenemos muchas distancias. Por ejemplo, aquí pasa mucho en la cartografía de precipitación, porque las estaciones están muy lejos. A veces tenemos una aquí en Montería, tenemos por allá otra de la Molina, la del Rayo, a veces tomamos la del aeropuerto. ¿Qué sucede? Que en estas variables, a medida que se aleja la distancia, si acá teníamos también en la parte de precipitación, por un ejemplo, un registro de 400. A medida que se aleja acá, si acá teníamos un 800, podemos tener un 1000. Un tremendo, es decir, bastante precipitación, si estamos hablando de un millón, no sé si esos puntos son mensuales o anuales con esto. En este punto de aquí, a medida que se aleja, tiene que dar en el intermedio, entre 1000 y 400. Entonces, a medida que se va alejando de aquí, si él es alto, quiere decir, por el lado digo como un 600. Pero esto puede pasar en el tiempo que aquí no hubo precipitación. ¿Les ha pasado? Los que vienen del sur, los que vienen de Pelay, los que vienen de aquí está lloviendo y allá está lloviendo. En la distancia es muy larga. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí no es continuo, sino que a veces puede caer a cero. Esa es la desventaja que decir. A medida que esa distancia avanza, esa ley del espacio, esa ley geográfica puede variar en algún momento. ¿Sí? Es una de las desventajas, pero por lo regular, bueno, cuando uno tiene más datos, le toca trabajarlo de esa forma y, como lo dice ahí, suponer que la lluvia fue continua de aquí hasta tal otro punto. Pero ahí está como ventaja porque es cuando tomamos en cuenta que hay varios puntos, ¿cierto?
el caso de la desventaja vendría siendo cuando la distancia es demasiado, Es muy larga. demasiado alta. Es muy grande. Y los puntos pues están Sí, por ejemplo, cuando yo les digo, tengo un mapa de una precipitación de tiempo que ir en la otra estacionamiento allá en tierra alta. Y eso es bastante complejo, que aquí en tierra alta y la precipitación va a ser un poco continua hasta allá. Es posible que en el medio, ¿qué pasa cuando aplicamos un determinismo, un geoestadístico ni de sentido? Nos va a generar un margen de error altísimo, va a decir que no se puede predecir, porque no se conoce la variabilidad por el efecto de la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos, lo que les digo, son más requeridos, pero estos son más usados porque aquel no lo puede hacer, aquel puede tener toda una, ¿cómo se llama? Una estructura que le da confiabilidad, que tiene toda una teoría basada en decir que no, que yo estoy trabajando con físico. Eso no quiere decir que le va a salir bien, quiere decir no le va a generar la superficie. Y si le va a generar la superficie, se la va a generar con un margen de error, porque aquello genera un margen de error. Entonces, es decir, no es confiable, simplemente no le realiza el procedimiento. Entonces, muchas veces por eso se usa P. Se usa eso. Porque en esas largas distancias, no ni el número de datos también tiene que mirar, ahora lo vamos a ver, y también el número de datos disponible, porque si no, se dice que se está trabajando sobre algo subjetivo. Entonces, aquí en ventajas, ¿qué es la ventaja? Dice, se puede adquirir los consumidores en análisis. Miren ese ejemplo de la parte mayorista ahí, del punto más cercano. En la parte que se conoce una serie de modelos para analizar los lugares de consumo o los nodos que tiene cada zona. Por ejemplo, hay una serie de estudios con datos de consumo, de población, de vías, que generan un punto exacto. El punto, hay uno que se llama el punto real, otro el punto más cercano. A veces trabajan de esa forma. Ejemplo de ese es los supermercados. Por ejemplo, cuando usted entra a un área, ¿qué le queda hacer? Diagonal al lado, al frente debe estar un dedo. Cuando está los octubre también está ahí. Ustedes se preguntan por qué están concentrados todos en el mismo. Porque los octubre están ahí, que sea la zona donde ustedes se ubican ahí. Sí, no claro, no es una regla. Eso va basado en estudios espaciales de esos lugares nodos. ¿Cuál es la cercanía frente a las ofertas y las demandas que tienen? Entonces ellos están así, entonces ustedes van a encontrar una allá en la principal de Cantaclaro, aquí la principal de Serenazo, la principal de Rancho Grande, acá la principal por Juan 23, por Alvarado, que son una serie de vías ejes en la ciudad. ¿Sí? Los que son conocedores en materia, pero de igual forma eso va a pasar en otro municipio. Si usted va a San Pelayo, ¿dónde está? Y el punto de la iglesia, ahí está. Está en el área, que quiere decir que es la más concurrida. Lo mismo búsquelo, no sé, que para ver dónde va a encontrar. En Lorita, ¿dónde están? En la Magdalena, en la que sea, van a encontrarlo en la vida donde tiene mayor influencia, porque es una serie de características que le interesan y ellas van a cumplirse que es en esa zona, adicional. Dentro del mismo municipio, por así decirlo, ¿qué tan alejados pueden estar los puntos? O sea, la distancia es amplia cuando hablamos de un municipio, como Montería, CRT, dos puntos, uno acá y otro acá, se sabe que va a tener esa desventaja que nos mencionó, pero desde el mismo municipio, ¿qué tanta distancia pueden? Eso es lo regular, la escala de trabajo. ¿Qué escala de trabajo voy a hacer? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, Maní, entonces para mí se me ocurrió que voy a hacer un estudio en Mañito para mirar la variabilidad de la precipitación. Imagínense, para yo mirar que en el municipio que es pequeño va a cambiar, es posible que se dé, porque usted me dice, no, fíjese que está lloviendo por arriba de la playa y para coger el otro lado no está pasando algo. Puede pasar y la variabilidad en un espacio bastante reducido, pero estamos hablando de una escala por ahí de 2000, una escala de 2000. Eso
no estaríamos dando. Y si usted lleva esto, porque es un rastro, esto lo que genera es un rastro. Ese rastro mínimo, el tamaño debe ser como 100, ¿no se da cuenta? ¿Qué quiere decir? Esa zona en realidad, lo que les decía, estamos trabajando es algo que no es lo que me estoy diciendo, porque es que yo estaría casi cogiendo un pincel de este tamaño. Eso no me daría información. Entonces, quien lo regula es la escala, mi escala de trabajo. A ver la variabilidad de eso, que muchas veces no es viable porque no tengo los datos a sacar. ¿Sí? Para decir, no, que yo necesito saber el comportamiento de Mollito y qué sé yo, por escondido. Tengo que saber si tengo datos que me puedan dar esa escala, porque si no, es un solo dato y es como si fuera un solo valor, no va a haber cambio de variabilidad. Siempre te he visto bien, ¿sabes? En precipitación se ha trabajado así, bueno, yo les digo con millones de ¿Me quieres pagar 10 pesos? Voy a poner uno cada 200 metros. Si le puede aplicarlo, si puede aplicar un TI, no es. Porque aquel se va a reglamentar. Me cuesta como 200 pesos. Usted dice, voy a tomar la ¿Cuál quieres pagar? Dime, ¿cuál quieres pagar? Y esos errores y sacar un buen estudio. Entonces se voy a poner 20, 30, en tantos metros. ¿Sí? Porque de hecho el software también le puede ayudar con la malla de puntos. Mira la malla de puntos. La malla de puntos va en función de mi extensión y el número de muestras que yo necesito. Si yo tengo esta en mi zona de estudio, yo puedo suponer que él me genere una malla basada en el tamaño de la celda. Entonces, él le puede suponer, entonces dice aquí que tiene 20 kilómetros, necesita aproximadamente 100 puntos. ¿Ya? También él en esa parte a uno, como para que uno vaya con un poquito más de certeza de lo que está haciendo. Bien, entonces aquí tenemos otra de las características de este interpolador. Dice que si la distribución de esos puntos es desigual, también se va a ver afectado en algunos momentos. Además de los valores máximos y los mínimos en la superficie de interpolación pueden ocurrir únicamente en la muestra. ¿Qué quiere decir? Esto es uno de los, si los datos para el RIGI que cumplen con esto, no lo hace tampoco. Resulta que hay unos datos atípicos, aquí 400, 1000, pero por ejemplo aquí sale un 4000. Es un dato atípico. Muchas veces puede ser cierto o no puede ser cierto. Ese dato atípico aquí extra puede afectar los valores. ¿Cómo pasa también? Muchas veces cuando toman datos aquí, que hacen estudios para ese trabajo, que me algo, resulta que hay 20 estaciones. De las 20 estaciones, 2 no tienen datos para la fecha que usted está trabajando. Entonces me lo dejan con 0. Es decir, hay que sacarlas del estudio porque si usted lo deja con 0, entonces se convierte en un dato atípico y daña todo enseguida, porque lo que va a decir es que esta estación ese día no está trabajando, yo no tengo datos. Le da 0. A lo que usted pasó este 0, es que se arrastra todo esto porque él va a sumar y a multiplicar, entonces le daña los datos. Entonces, hay que sacar la estación. Cuando el interpolador, él enseguida se los que son estadísticos, enseguida se lo marca como un dato atípico, porque está trabajando sobre la curva de datos. Pero cuando ve un dato normal, enseguida él lo saca. No le va a correr decir, revíselo, si usted aquí existe un sitio, pero acá no sé, si no puede calcula con él, pues ahí le va a dañar toda la información. O sea, con el IDW no lo hace. El GRI sí. El RIGI se identifica, sabe si el valor es atípico o el Avisa. sí, porque él va generando una serie de errores para identificar. Ahora les muestro un poco de RIGI. Este que es el de el TI, que es el modelo digital de elevación, el de 3D, genera esa apariencia rugosa, solo se utiliza más para datos de superficie.
Profe, regrese, por favor. Una serie que son parecidos al video de Google, vecino más cercano, y Split. Hay una serie, una familia un poquito amplia de los determinísticos, pero más usado es distancia inversa ponderada y interpolador no universal. Señora, ¿dónde saqué yo eso? Cuando tenga una estación sin valores, que saqué yo eso. Si quiero utilizar Del tiempo. temporación. Sí. En todo se recomienda que la estación no entre en el análisis. Si no tiene valores, no entra en el análisis porque va a dañar el siguiente de los datos. Eso es lo que hace que la muestra tenga un dato atípico que no es real. Porque es que se te lo deja, si se le comporta como cero, no quiere decir que la variable se cayó. Que si estamos analizando temperatura por ahí en 30, 25, entonces va a decir que en ese momento se le daña todo el análisis enseguida. Entonces, lo recomendable es que cada que una estación no tenga datos, se debe sacar de los no se debe Tengo trabajo con una menos que tenerla ahí. sí, porque es que le va a generar totalmente, le va a distorsionar el cálculo del resto de los datos. Bueno, en la familia de los TRI, que son los geoestadísticos, estos se trabajan especialmente para estudios subterráneos. ¿Por qué? Porque los estudios que son subterráneos necesitan mucha precisión, especialmente, por ejemplo, para identificar dónde se encuentra la mayor acumulación de dinero mineral, porque eso va a generar una cantidad de dinero que se vaya a explotar, vaya a extraer, tiene que saber, tener la precisión donde se encuentra la mayor acumulación. De ahí nace la parte del TRIDI, tal como lo dice en la parte de la historia del apellido de un geólogo. ¿Cómo es entonces? Miren que una de las primeras características que él empieza a crear es el patrón de autocorrelación. Ese patrón de autocorrelación nos dice cómo están las muestras representadas espacialmente. ¿Qué va a controlar con esto? La distancia de las muestras y el valor de la muestra. Para hablar de autocorrelación, ¿qué quiere decir? Si tengo un dato a 10 kilómetros, a 5, a 20 kilómetros y los otros están a 2, a 3, ya ese dato no va a tener la autocorrelación, va a ser un dato típico. Puede ser en distancia, que es la horizontal, porque todos estos pasos hay que hacerlo, un campo como los PIS, va haciendo una serie de fases, que si no es una herramienta que te lo da, existe una automática, sí, pero le va preguntando a ellos que te va respondiendo. El resto hay que irlo haciendo paso a paso para analizar la variable. Entonces, el primer análisis que le hacen distancia y en el valor, ¿qué quiere decir? Tengo datos en 400, 500 mil de precipitación, pero en el caso no va con 7000. Aquí esto ya se empieza a aprender esa autocorrelación. Entonces, los datos deben presentar una autocorrelación en el espacio de muestra. Para ello, lo que se solicita es que los datos se tomen para poder corregir esos errores, se realice una malla, una muestra y así se tomen los datos. ¿Qué quiere decir? Que los datos tengan la misma distancia. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen calificados para hacer estudios del suelo, para hacer estudios de salinidad, para hacer estudios basados en variables físico-químicas, de pronto en una laguna, algo, es mejor hacer esa malla y saber aquí voy a poner un punto para poder aplicar un grid y que esa parte de la autocorrelación no vaya a generar tipo de muy alto cuando no pueda hacer la predicción. Antes de ejemplo sobre lo que son las betas, por
hace que es estadística básica. Esa parte de estadística básica lo primero que se hace es si la muestra tiene datos normales, si existe normalidad. Además, algunos software aplican la muestra de normalidad. Alguien casi no lo hace uno intuir, pero por ejemplo está el gráfico, que es estadístico, lleva los datos a la muestra y la aplica si existe normalidad o no existe normalidad. Si no existe normalidad, es como si ya uno se fuera dependiendo del piso. Porque, ¿qué pasa? Que los datos deben de estar dentro de esta curva de normalidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una cola larga, que puede ser un dato muy largo, muy lejos, tanto en valor o en distancia. ¿Sí? Entonces él empieza a analizar toda lo que es la curva de la normalidad, si es cómo se comportan esos datos. El grilling tiene, cuando los datos empiezan a no comportarse en una normalidad, que ya entran en esa línea, tiene un paso que se llama transformación. Él transforma los datos. Transforma los datos, por ejemplo, para cambiar la kurtosis. Este es un poquito estadístico para que se acuerden después, ¿cierto? Israel, de todos esos términos estadísticos, la kurtosis, la normalidad, ¿cierto? Entonces, si viene a la izquierda o a la derecha, que no sea mesocústica o la acústica, muy inclinada, muy abajo, entonces él transforma, hace una parte de transformar los datos. Entonces resulta que, por ejemplo, tenemos una cola larga, que acá, entonces él tiene una herramienta donde se quiere transformar los datos logarítmicamente, él ofrece una transformación. ¿Qué quiere decir? Multiplica los datos por una constante para tratar de disminuir esa normalidad y tratar de llevar los datos normales. Si en una de ellas se ajusta nuevamente a la validación cruzada, se le puede seguir aplicando. Muchas han servido. Hay veces que aplicamos un tipo de transformación y funciona. Maravilloso, ya uno va a poder aplicar. Porque ahí va en la base se va a transformar, pero la transformación la aplica uno cuando los datos no son normalidad, no presentan normalidad. Entonces, en este caso que se llama la validación cruzada, ya uno sabe, conoce si sus datos sí son para aplicar un trigger o simplemente ya uno dice, no, aplico un trigger, me pongo un nido W y encuentro redacto. No se puede utilizar en todo. Lo que es importante es que los puntos, la muestra que tengamos cumpla todos los parámetros que necesita para aplicar. Se puede aplicar en todo, es más, se podrían hacer todos ellos porque ven que tienen más para regular y tener mayor precisión. ¿De qué pasa y qué no pasa? ¿Qué está difícil que no hacer? Claro, entonces, pero no todas las veces se puede aplicar, porque ya empieza desde que empieza a dar todos esos pasos, ya enseguida los datos ya no le van a cumplir. Y otra, si usted presenta un dato cumplido, y enseguida decide ese centésimo, el que conozca enseguida le va a decir, muéstrame los errores, muéstrame no sé qué, enseguida le van a empezar a pedir que tiene que mostrar eso, y a veces le empiezan a ver, por ejemplo, que los datos ya no están en la validación cruzada, o tienen algún tipo de normalidad, y esto no sirve. Porque eso tiene el error mínimo y el error máximo.
correlación desconocida para el valor medido en la ubicación de la predicción y la cantidad de valores medidos. Quiere decir, si usted tiene 5 o 6 valores, no va a cumplir, porque está basado en esto de la malla, que en función de cuánto es la distancia de mi muestra, cuántas muestras más o menos puedo tener. Entonces, tengo municipio, tengo 3 datos. No se va a poner, porque eso no va a tener, por ningún momento va a tener ni autocorrelación. Entonces, esas son las variables primeras que mide en el inventario del algoritmo. Ahí viene la variable regionalizada. Una variable medida en el espacio de forma que represente una estructura de correlación. Es decir, que los datos no pierdan la correlación. Entonces, ¿cómo se da la correlación? Distancia y valor de la muestra. Vienen al espacio de muestra. Porque este espacio de muestra nos va a generar un modelo y ese modelo va a disminuir el error cuadrático medio, que es que me va a decir si el tamaño está bien o está mal. Entonces el software simula los datos tal como están ahí. Se ven allá en la gráfica, así como están ahí. Y eso se llama un semivariograma. Ese semivariograma va a estar en función de la distancia y el valor de las muestras. Como ya cumplió el primer paso, que sí tiene normalidad y tiene autocorrelación, debe estar comportándose así como está. ¿Para qué? Porque aquí la herramienta me ofrece una serie de modelos. Me ofrece un modelo que me va a ajustar los datos para poder generarme la superficie de predicción. El semivariograma tiene esas partes. Tiene un efecto de pepita, que es la discontinuidad
en el espacio de muestra, si ustedes pueden observar ahí donde está el láser, es una serie de cuadrículas. Es una de las primeras formas que se trata de buscar para ir preparando las muestras en función de la autocorrelación, para que los datos del control sí tengan autocorrelación, que va a ser la distancia, prácticamente la misma distancia entre una muestra y la otra. Dice que para realizar las muestras, cada una de 115 cuadrículas tiene un área de 4 kilómetros, o sea, bastante amplio. Se estarían dando una escala 100. Los datos fueron tomados en el centro de cada uno de ellos. ¿Qué función busca esto? Ese patrón de autocorrelación, función que cuando identifique quitando y de todos va a dar lo que es la variable regionalizada. Si tenemos un dato acá o acá, eso se va a perder. Entonces, minuciosamente se tomaron los datos en la ciénaga como primer dato fácil para cumplir, para que ya el TIC sí, pueda ser válido. Ahí hay una muestra, hay salinidad, clorofilas, tomaron datos en superficie como en profundidad. Los primeros datos están ahí. Eso que está allí hace parte de la primera fase, que es la de la estadística básica, media, mediana, mínimo, y la desviación de cambio de variación. Si son los datos que arroja ese análisis de normalidad. Primero, el dato que está haciendo la normalidad de los datos. El factor de la glucosa. Cuando ya los datos se tienen, miren ahí hay un rango en la parte de cómo subieron los valores. Ya se tomaron todos los datos. Ya ahí tiene el valor de cada uno de los datos. Cuando pasó toda esa parte ya de la normalidad, viene la segunda fase, que es la del semivariograma. Cómo ajustar los datos a cada uno de los modelos. Ese primero que tenemos ahí, mira, tiene la distancia y el valor de la muestra, la es salinidad. Ese es el comportamiento de los datos de salinidad. Oxígeno. Miren que los modelos tienen un cambio. No están en el mismo modelo. Los datos de clorofila y los datos en profundidad. El resultado de la fase de buscar el semivariograma. La semana pasada. Lineal, vean el modelo, los modelos y aquí están los parámetros. Estos parámetros son muy importantes siempre que se da un modelo construir, que siempre van a preguntar dónde está la perspectiva, la meseta y el rango. El error cuadrático medio aquí está. Este error cuadrático medio
lo que vale es el dato que le están midiendo y la predicción del declive. Ahora los no lineales. ¿Para qué se buscan esto? Cuando hay un QI que es indicador, no es para predecir, sino para indicar algo, es un probabilístico que no estamos conociendo casi como un dato de la misma variable, sino cómo se podría comportar en otro aspecto. Entonces se aplican esto. Pero los regulares los que se más utilizan son el simple, el ordinario y el universal. Ahí tenemos el resultado de alguna de las esta es cómo salir no creo que fuese salida. Podemos observar que acá ya en una parte donde la ciénaga tiene contacto casi con el mar. Miren cómo se concentra la salinidad. Y en la parte sur, donde entran las plumas continentales, está el río de Cataca, la formación, la salinidad un poco más dispersa. Y aquí está en líneas porque se han sacado las líneas para expresar dónde está mayor, pero es una malla totalmente continua. ¿Qué valor? Y porque se tiene la malla ya usted puede generar el contorno. Es una herramienta para generar contorno si lo quiere ver de esta forma y no lo quiere dejar como una malla continua. En cualquier variable usted puede aplicar los contornos para generar esto, que es como cuando tenemos del modelo digital, ¿cómo se llama? Las curvas en B. 16, 17. Entonces miren cómo se presenta la concentración en esta parte de aquí, No me saca nada ahí. donde es la boca de la sien. Ya vamos, Sofía. Los que les guste leer, les voy a compartir este libro. Perfecto. Voy a mostrar unos resultados de unos resultados de